Salir del supermercado con una compra mucho mayor de lo que habíamos planeado es bastante habitual. Los establecimientos suelen utilizar diferentes tácticas para atraer al consumidor, como la colocación de productos junto a la caja para comprar en el último momento, las muestras gratuitas o que los productos más caros estén a la altura de los ojos en las estanterías. Incluso la elección de la música que suena en el supermercado está pensada para vender más. Pues veremos cuáles son esos trucos que utilizan muchos negocios, sobre todo para no caer en sus redes. Nos ponemos en manos de Raúl Alonso, que es experto en consumo y responsable de la Unión de Consumidores de España aquí en las islas. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, es verdad, tenemos la intención de ir al supermercado muchas veces por un brick de leche y luego salimos con una bolsa llena de compra, ¿eh? Absolutamente cierto. Y esto además no es una novedad. Todas estas técnicas están absolutamente estudiadas con estudios profundos que tienen que ver mucho con la psicología y como siempre casi todas estas cosas vienen de Estados Unidos, ¿no? Y se han ido luego implantando. Y cuanto más grande, por cierto, es la superficie, normalmente tiene más capacidad de hacer esas actuaciones. O sea, es mucho más lo que se produce en una gran superficie que en un pequeño establecimiento, ¿no? Tiene mucha más capacidad de manejarse, ¿no? Entonces, hay desde, como bien decíais en la entradilla, hay desde la música, dependiendo del tipo de música, la actividad del consumidor puede ser mucho más frenética o menos frenética o más tranquila. Entonces, dependiendo del tipo de producto que se esté vendiendo, interesa una música u otra. Por ejemplo, probablemente en una pequeña tienda de ropa conviene una música tranquila que permita probarse, hacer una compra, digamos, mucho más relajada. En un tipo de comercio de mucho más tráfico, probablemente la música tenga que ser más acelerada, por entendernos, ¿no? De tal forma que nos genera, aunque parezca mentira, son reacciones absolutamente... Sí, que igual nos generan prisa y cogemos lo primero que... Son reacciones absolutamente inconscientes. La foto, por ejemplo, vamos a analizar la foto clásica del día de rebajas, las puertas, abriéndose las puertas y entrando la tromba de consumidores y ese batiburrillo de ropa, ¿no? Ese batiburrillo de ropa, aunque sea ropa perfectamente nueva, perfectamente usada y tenga un precio caro, la sensación, por ejemplo, del consumidor es que es mucho más barata, simplemente por la colocación, el tipo de colocación del producto, ¿no? Si ese producto estuviera perfectamente planchado en sus perchas, en su estantería, perfectamente colocado, aunque tuviera el mismo precio, la sensación sería de mucho más caro. El propio precio, si nos fijamos, no suele haber precios cerrados en el sentido de siempre hay algunos céntimos, siempre nos preguntamos ¿y por qué? ¿Por qué esto termina en 99 céntimos? Claro, ¿por qué no redondean al 1 o al...? Pues tiene también una sensación de menor precio. Cuando al final la diferencia es nada, ¿no? Desde el punto de vista económico es nada, pero tiene diferencia de precio. La colocación, las alturas, como muy bien decías. De hecho, en las grandes superficies, normalmente incluso el vendedor, el producto que vende a la gran superficie, paga por tener el espacio concreto. Por tener un espacio preferente, claro, ¿no? Y los espacios cuestan más o menos, depende de esa preferencia. Depende desde el sitio que esté respecto a las entradas y salidas del supermercado, depende de la altura a la que esté, depende si está en cabecera de línea o no. Todo eso va a generar que el producto tenga mayor credibilidad para el consumidor, un producto destacado en primera línea en un sitio perfectamente visible. Podemos poner un producto de peor calidad y más caro, pero la imagen general del consumidor sería que es un producto de primera línea. Hay otras cuestiones, el olor quizás se utiliza menos. Bueno, el olor del pan no sé hasta qué punto también un supermercado atrae demasiado. Claro. Lo que pasa es que el pan luego te lo encuentras al final de la tienda y tienes que hacer un recorrido por pasillos donde acabas cogiendo otras cosas. Te suelen poner dos sitios. En esos productos te suelen poner dos sitios, ¿no? Uno el punto de venta normal y luego al final también para que son productos muchas veces de primera necesidad, entonces evitar los olvidos, ¿no? No, se me olvida, pero lo tengo otra vez, tengo la posibilidad de volver a cogerlo, ¿no? Hay cuestiones también como los colores, ¿no? Los colores, y de hecho se puede ver, depende de las secciones en algunos establecimientos, se puede ver cómo hay cambios de tonalidades, ¿no? El tipo de cartelería, el tipo de letra incluso se ha llegado a estudiar, ¿no? Los tamaños, las formas de las letras. O sea, es todo y claro, todo a través de estudios profundos de reacciones del consumidor frente a esas situaciones, ¿no? Y ya digo que son estudios muy profundos que llevan muchos años y que tienen efecto. Y todo eso más mezclado con la publicidad puede ser la bomba desde el punto de vista del consumidor. ¿Qué sucede? Que hay un mecanismo muy sencillo, que utilizamos poco,
que se debería utilizar más, que es un mecanismo que tenían nuestras madres, que eran las que compraban en nuestras casas. Gracias a Dios y ahora eso se está, digamos, hay mayor igualdad de género, ¿no? Ya gracias a Dios esas tareas domésticas se reparten mucho más y tendrían que ser equitativas, ¿no? Pero es la lista de la compra. Con la lista de la compra vas a evitar siempre, porque vas a comprar realmente lo que necesitas. Tú cuando llegas a casa, ¿qué necesito ahora? Pues necesito manzanas, necesito reponer leche, necesito... Sí, a medida que se nos va gastando las cosas, pues ya ir haciendo la lista de la compra, por ejemplo. Es la forma de evitar, una forma fundamental de evitar ese consumo compulsivo, ¿no? Ya que estoy, pues aprovecho que... Pero es que luego, Raúl, también nos encontramos con esos productos combinables, donde nos encontramos desde los espaguetis acompañado de la salsa boloñesa al lado, o las papas fritas con el ketchup, ¿no? Y al final, que íbamos a lo mejor por los espaguetis, no llevamos también la salsa boloñesa, claro, ¿no? Pero si llevamos una lista, porque la lista va a responder desde luego a una planificación que tengo, por ejemplo, en la alimentación, que es lo que fundamentalmente se produce este tipo de cosas, ¿no? Esa lista va a obedecer a una planificación que tengo sobre lo que voy a hacer en casa, ¿no? Lo que voy a cocinar. Entonces, es más difícil también caer en ese tipo de cosas. Pero hay otras cuestiones también muy importantes. El comprar con menores... Eso iba yo. Es difícil, se hace difícil porque los niños van poniendo cosas en el carro. Es complicado, es complicado. De todas formas, es un ejercicio muy sano para educar. Es un ejercicio muy sano para educar. Lo que pasa es que si no vamos con la voluntad también de educar y vamos a obedecer a los caprichos de nuestros hijos, pues al final vas a acabar con una cesta de la compra absolutamente absurda muchas veces, ¿no? Y absolutamente desequilibrada respecto a lo que realmente quieres, ¿no? Otro tema que tiene que ver son las horas. Las horas más cercanas a los momentos de las comidas principales, normalmente hay una tendencia a comprar más, digamos, más producto golosina. Porque se va con hambre, Raúl, ¿no? Claro, pues eso funciona también. Claro. Entonces hay mucha más tendencia a comprar pues, la galleta que, digamos, fina, ¿no? de rellena de no sé qué, o sea, ya digamos cosas que no son de primera necesidad y que son caprichos, ¿no? Hay una tendencia mucho mayor en esas horas a comprar esos caprichos que en otras horas, ¿no? Pero ya digo, el mecanismo fundamental es el listado. Esa lista además va a permitir hacer cuestiones tan importantes, ya digo, que eran las auténticas maestras que eran nuestras madres, ¿no? La economía familiar depende de eso, de una planificación, una buena presupuestación al final, manejar el presupuesto familiar convenientemente, con lo cual tiene una importancia vital no solo para no llevarnos productos que realmente no vamos a necesitar, sino para la propia economía familiar. Bueno, ¿y cuánto influye también el hecho de que nos coloquen los productos de una semana para otra en puntos diferentes, ¿no? Que al final ya entras por un pasillo pensando que te vas a encontrar el producto que cogiste la semana pasada y sin embargo no lo encuentras. Te tienes que dar otro paseo diferente, ¿no? Exactamente, es otro mecanismo. A mí personalmente me cabrea mucho, por cierto. Me cabrea mucho porque Cuando tienes un supermercado hecho a tu mano, ¿no? Claro, porque tienes hecho a tu mano y vas directamente a lo que quieres. Y eso es lo que se pretende evitar con esos cambios, ¿no? Porque si tú coges la rutina al final, acabas teniendo los productos que tú llevas, pues lo haces en 5 minutos, no tienes problema y normalmente caes en muchas menos de esas trampas, por llamarla de alguna manera, ¿no? Si se cambian los recorridos, tienes que estar buscando y al buscarlo y mirar siempre vas a encontrar algo que te va a atraer. Entonces, y más cuando se utilizan esos productos nuevos atractivos, pues ese tipo de publicidad, por llamarla de alguna forma, no exactamente es así, pero subliminal, ¿no? O sea, los colores, las formas de colocación, etcétera. Bueno, ¿y qué estrategia también se esconden, Raúl, detrás de esas degustaciones gratuitas, de esas muestras gratuitas que te dan en algunas tiendas? Claro, todo eso, al final, muchas de esas compras al final se generan hasta por un compromiso. Eso también hay algunos estudios, no porque realmente el producto en ese momento nos haya gustado especialmente, digamos, ¡ay, qué producto más bueno y quiero llevarlo!, ¿no? Sino que muchas veces es una especie también de compromiso. Esto es como cuando te cogen en la calle para venderte una ONG, ¿no? Sí. que al final muchas veces, oye, pero por compromiso te paras, por educación, etcétera, ¿no? Pues hay, por desgracia, algún tipo de venta de ese tipo que funciona así. Hay estudios sobre eso. Hombre, también es verdad que teóricamente parece más razonable que el consumidor antes de consumir un producto lo haya probado de alguna manera, ¿no? Eso es verdad que es así. Pero ya digo, muchas veces, de todas formas, también cómo se presentan esos productos tiene que ver también con ese sentimiento del consumidor de necesidad de comprarlo, ¿no? Ya digo, todo eso está absolutamente estudiado y sigue funcionando, ¿no? Esto es igual como cuando hablamos de la publicidad. ¿Por qué la publicidad? Pues porque funciona. Porque normalmente
hay una tendencia, cuando uno tiene un cierto espíritu crítico, el espíritu crítico cuesta más, es un esfuerzo del consumidor, del ciudadano, siempre es un esfuerzo, mientras que la forma más pasiva es más descansada. Pero al final, evidentemente, eres una víctima propiciatoria de todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues no será por algunos trucos que hemos dado, sobre todo para evitar esas estrategias que tienen muchos supermercados y tiendas a la hora de ir a consumir. Raúl Alonso, una vez más, gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Un placer. Buenos días. Gracias.